Hola, buen día. Mi nombre es Víctor Joshua Pérez Muñoz y continuando con los temas de interés en ventilación mecánica, ahora vamos a tratar el tema de asincronías en el paciente y ventilador. Y bueno, como definición, la sincronía va a ser la falta de coincidencia entre el paciente y el ventilador. ¿Sí? Esto con respecto a lo que el paciente le va a pedir o le va a solicitar al ventilador. La incidencia de esta complicación de la ventilación mecánica va a ir desde el 10 hasta el 85%. Esto porque la forma en que se va a evaluar, se van a detectar y se van a registrar estas asincronías va a variar de persona a persona. Y es por esto que va a ser esta diferencia tan grande en la incidencia que se reporta en la literatura. Van a existir diferentes factores que van a afectar la sincronía entre el ventilador y el paciente. Y cada uno va a tener diferentes factores que pueden afectarla. Respecto al ventilador, vamos a ver que cómo esté programado, el ventilador va a ser de mucha importancia. ¿Sí? Tanto puede ser desde el mecanismo que va a determinar el trigger, ya sea la presión, el flujo o las curvas de flujo como estén programadas. ¿Sí? Puede ser el tiempo de rampa, cómo va a iniciar, cómo va a administrar, el tiempo en que va a administrar el flujo del ventilador, ¿sí? El ciclado hacia la expiración o algunos otros artefactos que estén relacionados con el flujo como nebulizadores o el oxígeno que esté suministrando al ventilador. En los factores que están relacionados con el paciente va a ser el nivel de sedación, cómo esté el esfuerzo inspiratorio del paciente y los factores que le estén afectando directamente, si existe alguna patología propia del sistema respiratorio o inclusive del abdomen, ¿sí? La presencia de autopip y si existen fugas en el circuito respiratorio. Y bueno, ¿cuál es la importancia de las asincronías, de la detección de estas y de la corrección de las mismas? ¿Sí? Que un paciente que esté en asincronía con el ventilador, lo primero es que va a presentar mayores requerimientos de sedación y esta puede ser una de las soluciones, aunque no sería lo más ideal, ya que, como vamos a ver en un momento, el momento en el que se van a presentar estas asincronías es cuando el paciente se le está retirando la sedación. Aumento del trabajo respiratorio. ¿Sí? Y esto puede producirnos fatiga en el paciente y pues va a ir en retroceso el progreso que vamos a tener con el mismo. Si existe algún daño muscular, ¿sí? O mejor dicho, se va a presentar daño muscular relacionado con esta fatiga que va a presentar el paciente. Se van a presentar alteraciones en la relación ventilación-perfusión y pues todo lo que esto conlleva en la entrega sistémica de oxígeno. Se puede presentar hiperinsuflación dinámica y aumentar el autopip. Se va a retrasar la desconexión del paciente a la ventilación mecánica y con esto vamos a aumentar la estancia del paciente en la terapia intensiva y en consecuencia va a aumentar el costo de la estancia del paciente y los costos para el sistema de salud. Entonces, como les decía, vamos a dividir la estancia del paciente en la unidad de cuidados intensivos en tres fases. El ingreso, que durante esta va a estar el paciente bajo analgesia, sedación y probablemente bloqueo neuromuscular. ¿Sí? Durante este proceso no deberían de presentarse ningún tipo de asincronías por los efectos de los medicamentos que va a tener. Es en la segunda fase, en el nivel intermedio, cuando el paciente ya va a estar bajo una sedación leve o moderada, ¿sí? Que ya se está planeando, si es posible, el retiro de los medicamentos para posteriormente realizar el retiro ya al destete de la ventilación mecánica en una tercera fase, que es la fase final, y esto pues ya dependiendo de cómo haya sido la evolución del paciente, pues será destinado hacia el egreso del paciente de la unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Y obviamente pues ya destetado de la ventilación mecánica o hacia la defunción del paciente. Y bueno, ahora lo que vamos a analizar son algunas de las asincronías más frecuentes que se presentan durante la estancia del paciente en la unidad de cuidados intensivos y durante el periodo de ventilación mecánica. Vamos a analizarlas, vamos a ver cuáles son
las características de cada una en las curvas del ventilador y cómo se van a corregir los parámetros ventilatorios que debemos de corregir para poder eliminarlas o reducirlas. Ok, entonces ahora lo que vemos es las curvas de ventilación fisiológica, ¿sí? De una persona normal que está respirando sola. Lo primero que vemos es una curva de presión-tiempo, en el cual vemos primero la inspiración, ¿sí? Cómo va a ser una deflexión, una presión negativa que se va a presentar, ¿sí? Y así es como se va a representar la inspiración en la curva de presión-tiempo. Y la expiración va a ser una curva positiva, ¿sí? Y después la curva de flujo-tiempo, vamos a ver que primero es al contrario, primero va a ser una curva positiva y posteriormente una negativa. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, ya que cuando nosotros veamos en las curvas del ventilador algún cambio, ¿sí? Respecto a lo que consideraríamos normal, vamos a ver este tipo de modificaciones. ¿Sí? Si el paciente está inspirando, va a ser una curva negativa en la curva de presión-tiempo y en la curva de flujo-tiempo va a ser una curva positiva. El primer tipo de sincronía que vamos a revisar es la sincronía de ciclado. De esta va a haber dos tipos, ciclado retrasado y ciclado prematuro. En el caso del ciclado retrasado, el paciente va a hacer el esfuerzo inspiratorio, va a disparar el trigger y va a desencadenar la ventilación por parte del ventilador, ¿sí? Una vez que llega al pico, desciende la presión meseta y en este punto vamos a ver que se presenta una curva positiva que va a ser el esfuerzo por iniciar la expiración por parte del paciente. Y posteriormente ya el descenso, que es el final del ciclado por parte del ventilador. Esto quiere decir que la pausa inspiratoria va a ser excesiva. El tiempo que va a tardar el ventilador en iniciar la expiración es demasiado largo comparado con el tiempo que tiene el paciente. ¿Cómo vamos a corregir esto? Es solamente modificar el tiempo de pausa inspiratoria y hacerlo un poco más corto, ¿sí? Para que coincida con la expiración del paciente. En el caso del ciclado prematuro es lo contrario. Vemos igual cómo el paciente va a iniciar la inspiración, alcanza el trigger, dispara la ventilación por parte del ventilador y al momento de que la pausa inspiratoria se encuentra en proceso, el paciente va a iniciar una nueva inspiración. Esto quiere decir que la pausa es demasiado corta y el paciente aún no ha terminado su ciclo. Si todavía no inicia la expiración y el ventilador ya la ha iniciado. Entonces quiere decir que la pausa inspiratoria es demasiado corta. Debemos dar más tiempo al paciente para que pueda terminar su ciclo y posteriormente se inicie la expiración por parte del ventilador, que ambos coincidan modificando solamente la pausa, ¿sí? El siguiente tipo de sincronía es el esfuerzo no detectado. Como su nombre lo indica, el paciente va a realizar un esfuerzo o una inspiración, pero el ventilador no lo va a detectar. Lo vamos a ver representado en las curvas de presión-tiempo de esta manera. Vemos cómo se presenta el primer esfuerzo que sí va a desencadenar una ventilación por parte del ventilador, se completa el ciclo, ¿sí? Y posteriormente vamos a ver una nueva curva negativa que representa un nuevo esfuerzo del paciente. Sin embargo, esta no va a generar una ventilación mecánica por parte del ventilador, ¿sí? Y en la curva de flujo-tiempo vamos a ver cómo se dispara el flujo, ¿sí? Se completa el ciclo y en el periodo de expiración se va a presentar esta curva positiva en este caso, que va a representar lo mismo, un nuevo esfuerzo inspiratorio por parte del paciente que no va a desencadenar una ventilación por parte del ventilador, ¿sí? Esto se puede deber a diversas causas, ¿sí? Como que presente el paciente hipocapnia, que presente un bajo estímulo respiratorio, esto pudiera ser secundario a una patología muscular, a que presente sobresedación el paciente,
¿sí? O asistencia del ventilador excesiva. ¿Cómo vamos a corregir esto? Vamos a aumentar la sensibilidad del ventilador. Usualmente el ventilador se va a programar o por default a una sensibilidad de 0.5 a 1 centímetros de agua. ¿Sí? Mayor a esto, puede que se presente dificultad por parte del paciente para llegar a este trigger y desencadenar el esfuerzo por parte del ventilador. ¿Sí? O vamos a aumentar el esfuerzo del paciente. Si todavía lo tenemos bajo sedación o bajo bloqueo neuromuscular, reducir la dosificación de los medicamentos o inclusive suspenderlo en el caso del bloqueo neuromuscular para que el esfuerzo del paciente sea mejor. O vamos a disminuir la frecuencia respiratoria, ¿sí? Para hacer la sincronía con el ventilador. Y es muy importante corregir este tipo de asincronía porque nos va a desencadenar o a llevar a fatiga por parte del paciente. Y pues eso igual puede llevar a condiciones deleterias. Continuando con las asincronías, la siguiente es el doble disparo. Este se va a caracterizar por presentar dos inspiraciones juntas sin que se presente un periodo de expiración. Esta va a ser iniciada por el paciente. Y la desventaja que tiene esta, o el problema que va a presentar, es que el paciente va a recibir un doble volumen corriente. Es decir, se llega al trigger, se dispara la inspiración, y antes de que se llegue a la expiración, vamos a presentar una doble inspiración. Y esto es una sumatoria de los volúmenes corrientes que esté programado. Es decir, si el paciente tiene programado 400 de volumen corriente, va a recibir en total 800. ¿A qué se debe esto? Pudiera ser que el volumen corriente que tenía programado esté muy bajo para el paciente, para la situación en la que está el paciente. O pudiera ser que la sensibilidad del ventilador sea muy alta y detecte estímulos que no son realmente inspiración del paciente, no es esfuerzo del paciente, pero el ventilador lo va a tomar como que es el esfuerzo y va a hacer un siguiente disparo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para corregir este tipo de asincronía? Vamos a aumentar el volumen corriente para llegar a satisfacer las necesidades del paciente, a disminuir la sensibilidad del ventilador o aumentar el tiempo de inspiración, ¿sí? Para compensarlo y que el paciente pueda satisfacer los requerimientos que está haciendo al ventilador. Ahora, el disparo reverso va a ser también un doble disparo, pero en este caso va a ser iniciado por el ventilador, ¿sí? Igual, vemos dos inspiraciones sin inspiración entre ellas, ¿sí? Y esto todavía no tiene una explicación totalmente. Sin embargo, se cree que puede ser por una estimulación del diafragma. Es decir, se da el disparo y al sentir el golpe de presión del diafragma va a provocarse una contracción del mismo, provocando que el ventilador lo detecte y dé un nuevo disparo antes de que se presente la expiración. ¿Sí? Entonces, se dice que también se puede deber a sobresedación del paciente, a sobredistensión. Esto sería por hiperinsuflación dinámica o por autopip. Entonces debemos tratar de corregir estas patologías para tratar de disminuir este tipo de asincronía. Y el último tipo de asincronía que vamos a revisar es la asincronía de flujo. Esto es que el paciente va a requerir o va a demandar un flujo mayor al que el ventilador le está proporcionando. Se puede deber a diversas causas como el dolor, al delirio, o simplemente que el flujo que el paciente está recibiendo es demasiado bajo para lo que el ventilador le está dando. Lo vamos a ver representado en las curvas del ventilador, como en la curva de presión tiempo se ve el disparo que llega el paciente al trigger, y vamos a ver una curva negativa que representa la inspiración, es decir, el paciente está requiriendo, demandando un mayor flujo por parte del ventilador. ¿Sí? Y posteriormente continúa con el ciclado completo del ventilador. Y en la curva de flujo-tiempo vamos a ver cómo el flujo que está recibiendo el paciente va a ser muy poco respecto al que el paciente está recibiendo. ¿Qué vamos a hacer para corregirlo?
pues vamos a aumentar el volumen corriente y podemos disminuir la relación inspiración-expiración. Esto para mejorar el flujo que recibe el paciente, y podemos también disminuir el tiempo de rampa, es decir, que vamos a reducirlo al mínimo necesario para que el flujo llegue lo más rápido posible sin crear sobredistensión del pulmón. Y bueno, estas son algunas de las asincronías que vamos a ver de manera más frecuente en nuestro paciente que se encuentra bajo ventilación mecánica. Si tienen alguna duda o pregunta, la pueden enviar a mi correo, que se encuentra al inicio de la presentación, y con todo gusto trataremos de resolverla. Gracias.